Comentaros, yo soy Marta de la Fuente, para aquellas personas que no me conozcáis, soy psicóloga sanitaria, soy especialista en ansiedad y estrés, por eso también este tema estoy muy especializada. Ya hicimos un poco una sesión muy parecida a esta y hubo un éxito también de convocatoria porque realmente la ansiedad es algo muy presente en el día a día de todas las personas. Y por eso hemos querido centrarnos y empezar en esta salud con esta temática porque creo que tanto niños como adolescentes, como adultos, como la tercera edad, nos podemos encontrar con situaciones de muchísima ansiedad y una emoción que está presente en la vida de todas las personas. Comentaros que a mí me gusta que las sesiones sean participativas. ¿Qué me parece? Me preguntéis. Que si algo no os está gustando, genera determinado debate, podéis levantar las manos, podéis sentiros con libertad de lo que es intervenir. Y sobre todo, si tenéis preguntas y cuestiones o no, no me explico del todo bien, sobre todo para que os vayáis con tips y con recomendaciones, pero sí que va a ser una sesión de 45 minutos, no puedo hacer lo que es una intervención en el manejo de la ansiedad, pero sí que vamos a intentar hacer lo que es una introducción, comprender, entender, romper mitos, creencias, haceros reflexionar y también me encantaría que nos fuésemos con un trabajo individual, personalizado de qué puedo mejorar, qué puedo cambiar para intentar gestionar la ansiedad de una manera totalmente distinta. Bueno, por eso vamos a centrarnos en entender y gestionar la ansiedad en nuestro día a día, porque sí que quiero ya adelantar que la ansiedad va a ser una emoción que va a estar presente en la vida de todas las personas y que si en alguna ocasión os ponéis con el objetivo de eliminar la ansiedad, os vais a frustrar, porque es imposible, porque incluso es muy perjudicial, porque la ansiedad tiene un papel adaptativo necesario para nuestra propia supervivencia. Y además, una persona que no sienta ansiedad podría ser una persona que también está, como entenderme la expresión, fría emocionalmente. Si yo no sintiese cierto nerviosismo y cierta ansiedad para esta sesión de hoy, para la parte me dijo Dolores, Marta, lleno por completo, entonces claro, eso va generando determinadas sensaciones y sintomatología de ansiedad que hace que yo me prepare a la sesión de hoy de manera distinta. Hace que yo venga con tiempo. Hace que yo pues haya tenido mi momento de tranquilidad, de desconexión después de la consulta para venir con las pilas y la energía suficiente para enfrentarme a una situación que lógicamente es más ansiógena, es verdad, es decir, me genera más ansiedad que estar en mi casa tirado en el sofá viendo la televisión. Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad me ha ayudado a ponerme en marcha. La ansiedad me ha ayudado a estar centrada, atenta y realmente preparar bien lo que está presente. Sobre todo lo digo porque a veces en consulta venís y lo primero que nos comentáis a un psicólogo es: quítame la ansiedad. Quiero no vivir con ansiedad, porque es una emoción desagradable. Y es algo que tenemos que romper esa creencia, esa creencia distorsionada que decimos en psicología. ¿Alguno de vosotros y de vosotras veníais con esa inquietud, con esa expectativa de quiero eliminar la ansiedad? ¿No? Voy a reconocer que no pasaría nada, ¿vale? Decir, ahora, ¿cómo voy a decir que yo, que sí, que quería eliminarla después de lo que había dicho Marta? ¿Vale? Pero eso es porque la ansiedad es necesaria, la ansiedad es una emoción. Esto es como si pretendemos eliminar la alegría. Somos como si pretendemos eliminar el asco. El asco es una emoción que nos protege. Si no sintiésemos asco, si tenemos un alimento en mal estado, lo tomaríamos y tendríamos una intoxicación, por ejemplo. Entonces hay emociones que son desagradables, pero ayudan en la propia supervivencia. Si yo no sintiese miedo cuando yo cruzo la calle, no miraría hacia un lado y hacia el otro. Muchas veces se dice de los niños: uy, es tan poco prudente, tiene tan poco miedo que es muy temeraria. Entonces el miedo le puede ayudar. La ansiedad en la época de exámenes nos ayuda a ponernos a estudiar. Otra cosa es que la ansiedad sea tan intensa que nos bloquee en la parte de estudios. Por eso es importante en estos momentos saber identificar cuándo es una ansiedad beneficiosa o perjudicial. Así que empezamos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo definiríais la ansiedad? ¿Qué estás sonriendo tanto? ¿Cómo definirías la ansiedad? Es muy receptivo, Sumi, vais a ver mucho juego a decir con la sonrisa ahí, ¿no? ¿Qué diríais que es la ansiedad? Un agobio. ¿Un agobio?
Es una emoción que te mantiene alerta. Que te mantiene en alerta, perfecto. Preocupación excesiva. Vale, perfecto. Bueno, vamos a preocupación excesiva, es una de las sintomatologías relacionadas con la ansiedad, perfecto. ¿Qué más os sugiere ansiedad? Nervios. Estrés, nervios, preocupaciones, ¿qué has dicho? Miedo, llanto, reacciones conductuales, es decir, lo que la ansiedad muchas veces nos genera. Y además estáis hablando muy bien de cómo hay una que se llama comorbilidad, es decir, pocas veces sentimos la ansiedad, exclusivamente ansiedad. Muchas veces sentimos ansiedad, sentimos preocupación, sentimos miedo, sentimos angustia, es decir, hay un mix de muchísimas emociones que pueden estar condicionando, incrementando y manteniendo los niveles de ansiedad. Bueno, perfecto, bastante información aquí porque hemos hablado de respuestas físicas, hemos hablado de respuestas conductuales a nivel comportamental y respuestas también a nivel cognitivo de pensamiento. Ya os voy dando lo que son los tips, ¿vale? Para ir identificando los síntomas. Efectivamente, lo que hemos hablado al principio es una emoción más junto a muchísimas emociones y es muy importante además que nosotros ampliemos nuestro vocabulario emocional. Hablamos de frustración, enfado, culpabilidad, miedo, bondad, sorpresa, cansancio, tranquilidad, incertidumbre, amor, alegría, muchas emociones que conocemos y la ansiedad es una de ellas. De hecho, ya os digo que yo estratégicamente cuando terminé la carrera dije, ¿en qué me especializo? Yo dije, voy a especializarme en ansiedad y estrés, porque yo creo que ahí no me va a faltar trabajo. ¿Por qué? Porque la ansiedad está presente en la mayoría de las dificultades emocionales por las que pasan las personas. En procesos de duelo podemos sentir ansiedad. En momentos de ruptura sentimental sufrimos y experimentamos ansiedad. En los momentos de la maternidad y paternidad, uy, qué momento tan ansioso, ¿no? Y sobre todo de tanto estrés también que nos puede generar. Es decir, la ansiedad está presente en nuestro día a día, en muchas situaciones vitales, por eso aprender a identificar, analizar y tener herramientas para gestionarla, como muy bien decía Dolores estaba al principio, nos ayudará a tener mayor bienestar, mayor serenidad y mayor percepción de control ante la sintomatología. No eliminar. ¿El exceso de trabajo puede ser también? Por supuestísimo, el exceso de trabajo puede funcionar, como veremos después, como un mantenedor, ¿vale?, de los niveles de ansiedad, pero en muchas ocasiones también está relacionado con el estrés, ¿vale?, que veremos después. Entonces, un poco está muy ligado el estrés y la ansiedad, ¿vale?, pero sí que hay una relación directa con un exceso de trabajo de las demandas que tenemos a nivel, a veces de autoexigencia, que ya nos metemos en la parte de autoexigencia ahí, ¿no? Marta, ¿y vale la pena preocuparse muchísimo por el trabajo? Uy, podríamos hacer una sesión exclusivamente con esa pregunta. No, me encantan tus reflexiones. Va a depender de cada persona, Es ¿no? relativo, mucho, por ejemplo, o regular. Es difícil contestar a esa pregunta, Cristian, porque es dependiendo de cada persona. Y si yo ahora mismo me centro en responder, a decir, ¿cómo yo como Marta, te diría, no merece la pena. Pero hay otras veces que, por ejemplo, hay muchas personas que vuelcan mucho de su satisfacción, de su alegría, de su motivación, en el trabajo, y les aporta muchísimo. Y preocuparse en el trabajo no les está generando lo que es un malestar y una infelicidad, sino que les está generando mucha satisfacción y gratitud. Entonces, por eso ahí, contestar de una manera tan directa sería un poco justo desde mi punto de vista, un poco prudente, ¿no?, desde mi punto de vista. Yo tengo ansiedad, ¿Sí? porque pienso que se me está acabando el tiempo de estar aquí. Se me produce ansiedad. Quiero hacerlo todo, soy muy activa. Y estoy con ansiedad siempre. Escribo, leo. Y me produce eso porque pienso que se me está acabando el tiempo de estar aquí. Cuando, a lo mejor es un poco directa la pregunta, ¿vale? A lo mejor es un poco directa la pregunta. Cuando dice que se me falta, se me acaba el tiempo de estar aquí, el tiempo de estar aquí físicamente aquí, o aquí en la vida, en ese sentido. En la vida. Perfecto. 93 años. 93. Viejo, por estar con 93 a su edad, enhorabuena. Pero quería Voy a todo, vivo en el centro de Coruña, yo voy a todo. Sobre todo cosas de música, compré de música a todas.
Ha salido sin horario. Oye, pues le voy a proponer. Se me está acabando el tiempo y por eso quiero ir a todos los sitios. Es muy... Como no hay nada que me lo prohíba porque vivo sola, nada más que un hijo que me controla. Me ha puesto aparatitos de esos que me ve todo lo que hago. Mamá, saliste, entraste. Claro, ahí es importante que nosotros también, es una demanda bastante frecuente, incluso no solamente por su edad, en el momento vital en el que se encuentran, ese estado de ansiedad constante generalizado, muchas veces lo tienen también las personas, porque estamos en una sociedad en estos momentos que parece que tenemos que llenarnos, hacer cosas, estar muy actualizados. ¿Sabe lo que le está pasando eso muchísimo? A los jóvenes. A los jóvenes en estos momentos, el estar hiperconectados constantemente a la actualidad y el estar conectados a las redes sociales hace que no me puedo perder este concierto, no me puedo perder realmente esta conferencia, no me puedo perder esta formación, tengo que estar hiperinformado, hiperconectado y estar a todo, y está generando realmente esa sensación de ir todo el rato corriendo, como digo yo muchas veces vamos como borregos, de una manera automática, sin realmente pararnos a reflexionar, ¿no? Pero buena ese comentario y sobre todo es importante porque hablaremos de los diferentes incluso trastornos relacionados con la ansiedad. Por eso aquí me gustaría que os preguntéis estas reflexiones, ¿no? A nivel emocional, si creéis que es malo sentir emociones negativas como la ansiedad. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No, bueno, ahí, si os dais cuenta, ahí hay diferentes opiniones, ¿no? Depende, muy gallegos en respuesta, me encanta, todo depende, ¿verdad? Yo siempre respondo, sobre todo a los periodistas respondo así, ¿no? Cuando me dicen, ¿quieren un titular? Dicen que digo, depende, es como ya ponen la cara de, no me des esa respuesta, yo no te voy a dar el titular, ¿no? Fijaos, no es malo sentir ansiedad, pero es desagradable sentir ansiedad. Ahí está la diferencia. Si nosotros ya le ponemos a es malo sentir ansiedad, parece que nos vamos a culpabilizar por el hecho de sentir ansiedad. Pero si yo he hablado al principio que la ansiedad es necesaria para nuestra supervivencia, no podemos no pretender sentir ansiedad, estaría dando un mensaje contradictorio si ahora mismo os digo, ahora es malo sentirla. Es desagradable, es incómodo y preferimos no sentirla y experimentarla. Es verdad, pero es parte de la vida. ¿Podemos eliminarla? ¿Ha quedado claro? Fenomenal. ¿Somos culpables de nuestra ansiedad? Depende. No. Depende, sí. ¿Vale? No. ¿Vale? Sí. ¿Por qué crees que sí? Yo las veces que tuve ansiedad fue por exigirme demasiado en los trabajos. Me ha gustado mucho. Entonces ahí después veremos, es decir, quizás la autoexigencia, el exceso de responsabilidad, a través de un poco el perfeccionismo, quizás, ¿no? Pues están ahí, están manteniendo los niveles de ansiedad. Entonces nosotros no somos los culpables, pero sí que con nuestro funcionamiento, comportamiento, tomas de decisiones, podemos en lo que es agrandar, magnificar y mantener los niveles de ansiedad. Que hace que las cosas sean perfectas, por ejemplo. Claro, es decir, cuando nosotros queremos tener lo que es un control, ¿no?, en exceso en nuestra área, por ejemplo a nivel laboral, es imposible tenerlo todo controlado. Por eso en otras sesiones que vimos el año pasado, vimos la importancia también de tolerar el que no podemos controlar todo al 100%. Como yo siempre digo, ¿no?, llega un momento que a medida que vamos pasando los años nos vamos siendo como más sabios y más inteligentes emocionalmente, dándonos cuenta de eso que cuando somos más jóvenes, me encantan las palabras, las expresiones de bueno, más sabios, entre comillas, ¿no? Pero sí que tenemos esa capacidad de reflexionar a lo largo de la vida, nos damos cuenta que creemos que controlamos más de lo que controlamos. Y esa sensación de incontrolabilidad a veces que entra mucho vértigo, pero también es parte de la vida que tenemos que aceptar y fomentar esa parte de resiliencia y adaptarnos a las situaciones adversas. Pero sí que es cierto que con ese plan individualizado que me gustaría que nos fuésemos todos y todas aquí, tenemos que reflexionar acerca de nuestros funcionamientos, comportamientos, decisiones que en ocasiones mantienen los niveles de ansiedad. Un elemento, por ejemplo, muy importante es decir que no. Si aprendemos a saber decir que no, muchas veces nos vamos a ahorrar muchos momentos de mucha ansiedad y de un exceso realmente de la multitarea, por ejemplo. ¿Vale? Y esto da para mucho debate, ¿no? Pero me parece interesante esa reflexión que has hecho de decir, yo quizás
en determinadas decisiones y afrontamientos de la vida me he aumentado a nivel de ansiedad cuando no era tan necesario. Pero si nosotros aprendemos a parar y reflexionar, ¿es necesario que haga esto? Imaginaos que tenemos el Día de la Madre, ya que está dentro a la vuelta de la esquina. Y de repente queremos hacer algo especial con nuestra madre si vive, o con nuestros hijos si tenemos, o simplemente disfrutar el Día de la Madre en soledad, ¿vale? Y a lo mejor nos estamos guiando y haciendo una comida exagerada o comprando el regalo y nos está generando inquietud. Y a lo mejor perdemos el sentido de lo que es el Día de la Madre. Queremos tenerlo todo perfecto, maravilloso, una decoración espectacular, una comida. Y a lo mejor te paras y dices, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que quiero? Disfrutar del día. ¿Esto me va a generar alivio? No. ¿Por qué no cambias la comida por un café? ¿Por qué no encargas la comida? ¿Por qué no te vas a dar un paseo y haces un plan totalmente distinto? Pero a veces sentimos culpabilidad o creemos que los demás esperan que. Y hay un pensamiento muy recurrente relacionado con la ansiedad que es lo que debo hacer, lo que tengo que hacer, lo que esperan los demás que yo haga. Ahí ya estoy introduciendo elementos relacionados con errores de pensamiento que en vez de estar priorizando en unos mismos, estamos priorizando más que los demás. Pero a veces, simplemente por el hecho de pensarlo, creemos que somos egoístas. ¿Y sabes lo que somos? Estratégicos e inteligentes. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un estado de más calma, de más de serenidad, si decimos que no o hacemos un cambio. Vamos a disfrutar más con las personas que tenemos. Hemos rebajado el nivel de perfeccionismo y autoexigencia y eso hace que la ansiedad haya disminuido. Ya os veo cambiando los planes del domingo. ¿La ansiedad puede generarnos problemas de salud? Sí. Efectivamente. Lo que son las somatizaciones, ¿vale? Es decir, incluso muchas veces hay unas respuestas físicas a nivel de la ansiedad que, como molestias gástricas, dolores de cabeza, muchísimas patologías asociadas con ansiedad, colitis ulcerosa, colon irritable, jaquecas, etc, etc. Importante aquí, la ansiedad, ¿vale? En sí misma, es decir, nosotros no podemos llegar a provocarnos directamente. Es decir, tiene que haber muchas variables que están influyendo, sobre todo para aliviar la parte de culpabilidad. Pero lo que sí que está muy demostrado es que si tenemos un buen manejo de nuestras emociones, de los niveles de ansiedad, sí que ganamos en salud, sí que ganamos a nivel de un aumento significativo del sistema inmune, que nos va a favorecer realmente lo que es tener una vida más saludable. Es decir, no quiere decir que todas las personas que tienen un manejo perfecto de la ansiedad no tienen enfermedades, porque en los niños pequeños, los bebés, pobres míos, en ese sentido. Pero sí que nosotros podemos hacer mucha prevención en nivel de salud y una buena gestión a nivel de ansiedad. Además pasa una cosa, que a veces las emociones nos empiezan a hablar, ¿vale? Y nos empiezan a dar señales. Y si no las escuchamos, nos empiezan a gritar. Y si no las escuchamos, muchas veces nos paralizan, a veces con una somatización y con un bloqueo. ¿A qué me refiero? De repente estamos notando que la ansiedad nos está diciendo para, y lo estamos notando en que estamos más irritables. O lo estamos notando en que estamos más cansadas. O lo estamos notando en que estamos más sensibles. Pero seguimos a un ritmo frenético, ¿vale? Si no le hacemos caso, a lo mejor automáticamente pues tenemos un proceso catarral, una gripe, nos va el sistema inmune, un virus. Si no lo seguimos escuchando, a lo mejor después se traduce en colon irritable. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí esa parte de nerviosismo y de activación constante va generando cambios en el cuerpo que puede llegar a enfermar. ¿Vale? Pero aquí no es fomentar la culpa, sino la responsabilidad. Podemos hacer mucho a nivel de salud. ¿Todas las personas tenemos la misma capacidad para gestionar la ansiedad? No. Bien. ¿De qué depende? De lo que piensa cada uno. ¿De lo qué? De lo que piensa cada uno. De lo que Del piensa entorno. cada uno, del entorno, De la ansiedad. de lo que te genera la ansiedad, o sea, de los desencadenantes de la ansiedad, ¿vale? Depende de la persona, Marta. De la persona. Tiene que hacer un branding conforme cada vida. Claro, depende de la persona, de las circunstancias vitales, del momento vital, de las características biológicas también, ¿vale? Es decir, hay personas que tienen más tendencia a la ansiedad por características biológicas de personalidad,
Vale. que veremos ahora. Hemos estado hablando, fijaos, de 3 elementos que para mí son fundamentales en el proceso del análisis de la ansiedad, que es importante que reflexionéis para casa, que es, ¿qué es lo que me desencadena a mí tener o no tener ansiedad? ¿Qué es lo que mantiene los niveles de ansiedad? ¿Y cuáles son las consecuencias que estoy teniendo en mi funcionamiento diario? Muchas veces nos damos cuenta, sobre todo, de las consecuencias. La irritabilidad, el cansancio, los lloros, la bajada de productividad, la dificultad de atención, de concentración, de retención de la información, los problemas a nivel de insomnio, ¿vale? Pero pocas veces decimos, oye, ¿qué es lo que está manteniendo esto? A veces lo que desencadena sí que lo tenemos identificado. Lo desencadena pues fue la maternidad o paternidad, las exigencias de un trabajo importante a nivel de cambio, un proceso de una enfermedad, una ruptura sentimental, una formación o una exigencia en el ámbito de trabajo. La jubilación, por ejemplo, puede provocar muchísima ansiedad. Sí. Aunque hay personas que digan, ¿cómo puede generar ansiedad en la jubilación si es maravilloso? Pues hay muchas personas que tienen ese vértigo, ¿no? Esa situación, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo está manteniendo? Ahora mismo, quizás, imaginaos, ponemos un ejemplo. El desencadenante ha sido, imaginaos, el ser abuelos. Me ha desencadenado ansiedad. Porque me ha generado ansiedad. Seguramente es un evento, una situación súper positiva. Porque estoy más nerviosa por mi hija y por mi hijo, a ver cómo lo van a llevar a nivel de logística. Porque sé de todas las enfermedades y todas las problemáticas que se pueden encontrar. Porque temo realmente, ¿no? Creo a lo mejor que lo están manteniendo. A lo mejor una hipervigilancia constante al bebé. Que se preocupan mucho por los niños, sí, caso. Poco tiempo para ellos porque a lo mejor están excesivamente disponibles. Esto, aunque se llame la atención, lo trabajo muchísimo en consulta con muchísimos abuelos y abuelas que se sienten en la obligación de tener que estar constantemente. Tienen esa dificultad a la hora de decir que no. Se crean obligaciones. Se generan obligaciones porque priorizan más a los demás. O una persona, por ejemplo, también me pasa mucho, sobre todo madres de familia, la comida del fin de semana de reunión familiar. Es un gran desencadenante realmente a nivel de estrés y de agotamiento. Llega un momento que es, pero ¿cómo me puedo sentir mal? ¿Cómo me puede generar ansiedad el reunir a toda la familia? Porque a medida que nosotros vamos haciéndonos más mayores, vamos teniendo más cansancio, más agotamiento. Y simplemente, lo que hemos hablado en muchas sesiones, pensar qué vamos a hacer para comer, muchas veces se genera un estrés importante. Y a lo mejor lo que está manteniendo es que no somos capaces de decir a nuestros hijos traer la comida. O lo vamos a hacer cada 15 días. O vamos a cambiarlo a un café, como os decía antes. A lo mejor voy a plantear que si queréis venir, fenomenal, hago de la compra, pero cocinéis vosotros. Entonces, son determinados cambios que podemos hacer para seguir teniendo la reunión familiar. O, por ejemplo, yo cuando vienen mis hermanos a mi casa, me di cuenta de decir, oye, pero cuando se vais, tiene que estar todo recogido. Todo perfecto. Todos participan, son muy participativos afortunadamente. ¿Y las bolsas de basura os las lleváis? Las horas. ¿Qué ocurre? Al principio es, ¿cómo voy a hacer por una vez? Y dices, no, porque eso se va a mantener en el tiempo. ¿Qué puedo hacer yo para mi autocuidado? Para disminuir realmente mi ansiedad posterior porque tengo que estar 3 horas después recogiendo la cocina. Si entre 7, 8, 9, 10 se puede hacer a lo mejor en 20 minutos. Marta, yo tengo esta parte de los de la acción cuando tienen que ir al mismo, tratado yo, que con eso se ponen muy nerviosos. Y si se hacen ruido, enseguida estalla. Si hace una persona un sorteo, una cosa, hay un ruido, pues enseguida. No hagas tanto ruido, se ponen muy histéricos. Ahí hay muchas variables que influyen. Imagínate que es un bebé que realmente duerme fatal y has conseguido que se duerma. Ahí podríamos, después debatimos tú y yo sobre esa situación, si te parece, en ese sentido. Por eso es importante darnos cuenta qué es lo que desencadena, qué es lo que mantiene y qué consecuencias tiene en mi día a día las decisiones que yo voy tomando. Me encanta por vuestras miradas porque vais así pensando y diciendo, ¿cuántas tareas me estoy llevando de aquí, de cambios? Porque además hay una frase que yo muchas veces digo en mis formaciones que es, no duele para que sufras, duele para que cambies. Y a veces la ansiedad
No es para sufrir, sino es para, valora, Analiza. reflexiona y decide si tienes que hacer algún cambio concreto en tu día a día. Pero a veces el hacer cambios genera mucho estrés a corto plazo. Pero no nos centremos en las consecuencias de a corto plazo de la toma de decisiones que vamos a llevar a cabo. ¿Cómo se van a tomar mis hijos a corto plazo y decirles que vengan una vez al mes? Y muchas veces el estrés que nos genera esa parte de ser asertivos hace que no afrontemos. Pero si nos centramos a medio y largo plazo, qué maravilla dentro de 3 meses cuando la hayan normalizado por completo. Yo os lo pongo ahí, porque a veces somos muy cortoplacistas. Antes, ¿os acordáis cuando yo os preguntaba, ¿creéis que todas las personas sienten, es decir, afrontan la ansiedad de la misma manera? Y me dijisteis, no. Depende mucho también de las características biológicas. ¿Vale? ¿A qué llamamos características biológicas? Además, ahí por está al principio me lo dijo, ¿no? Decir, ¿la ansiedad también puede ser algo situacional? Sí. Porque hay que diferenciar rasgo de ansiedad a estado de ansiedad. Rasgo es una tendencia. Yo constantemente estoy con niveles de ansiedad porque tiendo al nerviosismo, tiendo a la preocupación, tiendo realmente a veces a lo que se llama la ansiedad generalizada. Todo me preocupa, todo me agobia, todo me angustia. Además es una de las dificultades de los trastornos emocionales con más frecuencia realmente en la sociedad. ¿Vale? Y son personas que no lo hacen a propósito, sufren mucho, porque tienen una tendencia a darle muchas vueltas a la cabeza. Y hay personas que también tienen un rasgo obsesivo. Entonces, que por personalidad, por características biológicas, tienden a lo que es la ansiedad. Y hay veces que se frustran cuando alguien de su entorno le dice, ¡ay, qué tontería! No te preocupes. Y ellos dirán, ¿y cómo se hace? Nuestra consulta está llena de personas que tienen que aprender recursos específicos para saber priorizar, para saber minimizar, para no preocuparse en cosas que no son tan trascendentales. Y hay otras personas que eso lo hacen de una manera totalmente automática y natural. Pero tenemos que manejar a lo mejor los estilos de comunicación agresivos porque son muy directos. O la asertividad, ¿no? Cuando te refieres a los rasgos biológicos, estás pensando, o sea, quiero decir, ¿tienen algún componente genético? Sí. 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 Fíjate, me estoy centrando en los componentes las características a nivel genética de cómo nacemos, ya una predisposición previamente. Y además también le sumo ahí la personalidad que nosotros forjamos en los primeros años de vida. ¿Vale? Por ejemplo, hay personas que desgraciadamente por su experiencia de vida, en la infancia, en las edades muy tempranas, han tenido situaciones muy traumáticas. ¿Vale? Por ejemplo, mucho a nivel de abusos. ¿Vale? Esas personas en esa edad tan temprana, entre los 0 y los 6 años, hay más prevalencia y probabilidad que tengan determinados trastornos psicológicos en la edad adulta, porque es en el momento que se forja lo que es la personalidad. Vale. ¿Qué pasa? Hay personas que hay un componente genético. No quiere decir que hayan realmente, que la hayan traído de un padre o una madre, es decir, que puede ser que el padre o la madre sea así, tenga ese componente, o simplemente, oye, pues son nacidos de esa forma. Ya tienen esa tendencia a un sufrimiento, a un malestar, a un estrés. Se ve en los niños pequeños, incluso en los hermanos, incluso en los gemelos, en los mellizos, cómo hay unas diferencias significativas dependiendo de esos rasgos, ¿no? Y la personalidad se forja también, además, con los modelos de aprendizaje, con el entorno que tengan, con las características biológicas, con las decisiones que tomemos, ¿no? ¿Me he explicado bien? Hay veces incluso con modelos de familia vemos a hijos y a hijas ansiosos y padres y madres ansiosos. ¿Vale? No siempre podemos encontrar padres, madres maravillosos, estupendos, estables emocionalmente y un hijo ansioso. Pero sí que es verdad que la ansiedad sí que se contagia mucho, se aprende a nivel de funcionamiento. Por ejemplo, yo en estos momentos pues veo, imaginaos un perro y me asustan los perros y no soy neutral con mis hijos ante un perro, los niños aprenden que un perro puede ser peligroso y generan esa distancia. Entonces, ahí es importante los modelos de aprendizaje que nosotros hemos tenido. Vale. Y después nos encontramos con el estado de ansiedad. Y es lo que decía al principio, que es estado de ansiedad vamos a tener todos y todas las personas. Una situación ansiógena como de repente un accidente,
O el apagón, que fue justo ayer, ¿no? Hace un año, ¿no? El momento de apagón, momento de ansiedad generalizado, la pandemia. Pues oye, pues un momento de catástrofe a nivel natural, una ruptura sentimental, una pérdida a nivel del duelo. Es decir, la ansiedad va a estar presente en la vida de las personas. Pero claro, el problema es cuando se la mezcla el cóctel entre estado y rasgo. Ya es una persona que tiende y de repente tiene un elemento desestabilizador que se llama situaciones vitales estresantes. Y aquí, por curiosidad, cuando hablamos de ansiedad, además hablamos en psicología que nos podemos encontrar con una ansiedad ante situaciones cotidianas, situaciones del día a día, personas que les genera ansiedad incluso ir a tomar un café con un amigo, o les genera ansiedad el hecho de entrar en un restaurante a decirse mesa, o defender los derechos con un médico. Ansiedad interpersonal en la parte de socializar, ¿vale? Ansiedad de evaluación, os sentiréis muy identificados, qué pensarán, qué dirán sobre mí. Me encanta que estéis todos así. Y ansiedad fóbica es ya evaluar los cerros, una ansiedad ante una fobia, ante un miedo exagerado en algo en concreto. Fobia a los aviones, a las arañas, a la sangre, a las alturas, hay muchísimas fobias, ¿vale? Entonces ahí habría que diferenciar en qué nos encontramos. Pero fijaos, he estado centrándome mucho en el papel adaptativo de la ansiedad, es decir, que la ansiedad viene con un funcionamiento y que nos ayuda mucho. Entonces os quería preguntar, ¿qué creéis que nos puede enseñar la ansiedad? ¿En alguna situación ansiógena que habéis tenido, la ansiedad os ha ayudado en algo? ¿Os ha ayudado a crecer la ansiedad? A prepararnos A prepararnos, ¿vale? ¿A prepararnos a qué, por ejemplo? ante una situación estresante. Ante una situación estresante. Perfecto. Puede ser también falta hacer un plan de lo que te está preparando. Perfecto. Por ejemplo, ahí en esta parte de planificación, si tenemos multitarea, la ansiedad nos está ayudando, ¿vale?, a lo que es una mejor organización. Estupendo, ¿vale? Es decir, o gestionando el agobio, ¿vale? En ese sentido, ¿no? No ponerse nervioso. Pues hemos visto que es imposible no ponernos nerviosos, vamos a intentar que el nerviosismo no se apodere de nosotros, teniéndolo más bajo control, ¿no? Exacto. ¿Qué más os ha ayudado a conoceros mejor la ansiedad? Sí. Es decir, momentos difíciles, incluso muy dolorosos, de crisis de angustia, porque a veces nos podemos encontrar lo que es una ansiedad, no tener tiempo, y a veces podemos tener lo que es un episodio de ansiedad, una crisis de angustia, ¿vale? Que eso muchas veces nos desestabiliza de tal forma que aprendemos nuestros propios recursos y en los estados de muchísima vulnerabilidad aprendemos a conocernos. Incluso nos enseña también quiénes tenemos a nuestro alrededor. A veces nos ayuda a priorizar. Ante situaciones de gran ansiedad hay tomas de decisiones importantes, ¿no? Y ya os digo, cuando vienen a la consulta personas con unos niveles altos de ansiedad y quieren hacer cambios importantes y vitales en su vida, primero digo, vamos a bajar la ansiedad, vamos a tomar ninguna decisión, lo que es bajo la impulsividad, y cuando ya la ansiedad está más baja, ahí ya valoramos si lo que hemos pensado en ese pico de ansiedad lo mantenemos en el tiempo. ¿Me explica? Y a veces es, iba a ser una liada, ahora mismo dejar el trabajo. Poco, no matar. Sobre todo es saber diferenciar hasta qué punto realmente Es muy buena la toma de decisiones Es- cuando estás en un momento reactivo, que todos nos hemos sentido identificados en momentos de agresividad, de conflictividad, de ansiedad, ¿no? Porque es importante que en estos momentos, es decir, ver la ansiedad como una parte importante de autoconocimiento personal. Importante que lo tengáis en cuenta, porque además tanto es la ansiedad, es bueno sentirla y tenerla, pero ¿cuándo se convierte en un problema? ¿Cuándo tenemos que tomar ya medidas? Cuando la ansiedad es intensa, cuando perdura en el tiempo, cuando afecta a nuestra salud física y emocional, y cuando percibimos que no la gestionamos y que nos afecta a nuestro funcionamiento diario. Cuando vemos que ya no hay interferencia, cuando percibimos que la ansiedad nos domina a nosotros. ¿Sabíais que, por ejemplo, nos encontramos mucho la ansiedad con los hábitos relacionados con la comida? Lo que se llama el comer emocional. Hay muchas personas que regulan la ansiedad a través de la comida, porque les genera un estado de satisfacción, de placer. También nos podemos encontrar mucho una interferencia en el día a día. Por ejemplo, yo ayer lo hablaba con un paciente
que es un poco obsesivo e impulsivo, y ahora la ha dado por los legos. Y tú dirás, qué buena, ¿no? Qué buen recurso, está haciendo legos, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Hace uno, compra, hace otro, compra, hace otro, compra. Y entonces llega un momento que dice, ya me está dominando a mí una actividad placentera, porque estoy buscando el placer y sobre todo la impaciencia. No tolera decir, perfecto, sigue con los legos, pero no compres en un mes. Aplázalo para dentro de un mes y busca otras cosas, ¿no? Entonces, también nos encontramos muchas veces trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, que muchas veces viene originado por un trastorno de ansiedad, que regula la ansiedad con la necesidad de control. Entonces, hay personas que incluso necesitan controlar algo, y si no controlan muchas cosas de la vida, intentan centrarse en el control de sus hijos. Si a lo mejor no controlan esa parte, muchas veces se centran en el control del físico, del cuerpo. Les genera placer porque dicen, no, yo estoy controlando aquí. Y pueden desarrollar lo que es un trastorno de anorexia. Muchas veces no está directamente relacionado con me veo mal físicamente, voy a restringir. ¿Me estoy explicando? A veces es, me está dando placer el controlar la comida y ver resultados positivos en mi cuerpo, y llega un momento que se convierte en una conducta muy adictiva. ¿Me explico con lo que es la adicción? Muchas veces el consumo de sustancias, de alcohol, de drogas, la emoción de inicio es la ansiedad. Da juego, eso es cuanto a la ansiedad, ¿no? Fijaos las diferencias entre ansiedad y estrés. Es difícil verlas a veces porque va muy ligado. El estrés en sí mismo es una respuesta fisiológica, ¿vale? Ante una demanda externa, exigente, que lo percibimos como amenazante, ¿no? Pues tengo que hacer una exposición oral, tengo que hacer un informe, tengo que hacer una presentación, tengo que hacer una comida familiar. Y está vinculada a demandas y presiones presentes a corto plazo. Tengo que, ¿vale? Síntomas físicos y conductuales, y puede tener una función buena, que es, nos ayuda, nos estimula la acción. ¿Vale? La ansiedad, ¿qué es? Es un estado emocional, no es una respuesta, es un estado emocional de inquietud asociado muchas veces a procesos de pensamiento, ¿vale? Anticipatorios. Y tiende a centrarse en lo que es la anticipación en el futuro, el easy, ¿vale? Y además muchas veces el easy relacionado con el futuro, muchas veces está relacionado con los demás, conmigo, con mi futuro, con mis hijos, y estar constantemente no en el presente, sino en el presente futuro. Y no tiene fin además eso, porque entramos en un bucle cada vez más, ¿no? Además aquí siempre me gusta hablar que la preocupación en sí misma es bueno preocuparnos. El problema es cuando nos estamos preocupando sin aceptarnos una solución. Si nosotros nos preocupamos, me voy a preocupar, voy a pensar, entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner ejemplo de la comida. ¿Qué voy a poner de comida? Voy a poner pescado al horno, perfecto. Entonces buscar una solución. Pero si empezamos, ¿qué voy a poner de comer? Entonces, ¿qué van a pensar? ¿Qué le gusta a uno? ¿Qué le gusta al otro? Entonces, yo creo que me le gusta la ensalada de las champiñones, y entramos en ese bucle, ahí estamos rumiando. Ahí ya se desadapta rápido. ¿Me explicamos? Perdona, una pregunta. Pero muchas veces, aunque son diferentes el estrés y la ansiedad, se interrelacionan. Totalmente. Y eso es porque una persona ansiosa primero puede tener un momento de estrés o puede ser al revés. Perfectamente. En muchas personas podemos tener un pico de estrés importante, ¿vale? Porque hay una serie de demandas ambientales, es decir, tenemos una situación que tenemos que hacer, por ejemplo, en el evento de hoy. Yo tengo ese pico de estrés porque tengo que preparar todas las sillas, los folletos, la difusión, que la gente esté informada. Yo puedo tener un pico de estrés, pero a lo mejor no vivirlo con ansiedad. Estoy con hiperalerta en ese sentido, con muchas cosas, y a veces nos da ese bajón, pero no hay una ansiedad. Pero muchas veces se da el estrés con ansiedad. ¿Me explica la diferencia? Por eso hay diferentes formas de gestionarlo, para que nos quede un poco más claro ahí. Gestión del estrés, muchas veces tenemos que trabajar la organización y planificación, gestión del tiempo y resolución de problemas, lo que hemos dicho un poco del evento, ¿no? Y para la gestión de la ansiedad, siempre vamos a tener que trabajar el manejo de los pensamientos. Si os dais cuenta, la gestión del estrés es más conductual. ¿Vale? Uy, le he tocado, que es táctil, es verdad. Muy cuidados.
Pero lo que tienen en común, fijaos, tenemos que trabajar la relajación, el autocuidado, la gestión emocional, la asertividad, que es decir que no, marcar límites, expresar disconformidad, y la toma de decisiones. Pero el estrés muchas veces es más a nivel de conducta, de ejecutar, y la ansiedad está relacionado con ese sufrimiento constante a nivel de angustia mantenido en el tiempo. A veces ha pasado ya la situación estresante en sí mismo, pero yo me quedo rumiando. ¿Habrán quedado contentos los participantes? ¿Habrá sido práctica la sesión? ¿Qué feedback me darán? ¿Qué dirán después de la sesión que ha habido hoy? Su ansiedad. ¿Vale? Ha habido un momento de estrés. ¿Vale? Fases de la ansiedad. ¿Hasta aquí bien? Preguntas, dudas, que ya que me preguntéis en ese sentido. Fases de la ansiedad. Nosotros tenemos una evaluación, es decir, vamos a tener muchas situaciones estresantes a lo largo de nuestra vida. ¿Vale? Es imposible no tenerlas. El problema sería no tenerlas porque no estaríamos vivos, ¿no? Esa línea. Tenemos una pérdida de trabajo. Dependiendo de la evaluación que hagamos nosotros, vamos a tener una anticipación. Por ejemplo, pierdo el trabajo, si anticipo no voy a poder pagar la hipoteca, eso me va a generar una activación fisiológica de taquicardia, presión en el pecho, mareo, dificultades para respirar. Pero no ha sido la pérdida de trabajo lo que me ha generado ese estado fisiológico. Ha sido la interpretación que yo he hecho de la situación lo que ha generado realmente el malestar. Esto, si os dais cuenta, nos aumenta la percepción de control ante la situación. Porque yo puedo pretender que no pasen desgracias a mi alrededor. No. Pero yo sí que puedo pretender trabajar en la actitud que yo pongo en marcha, el pensamiento que yo obtengo y la interpretación que hago ante esa situación adversa. Si yo me niego ante la pérdida de trabajo, es una situación súper desagradable y muy incómoda. Pero sé que he sido y soy un gran trabajador. Sé que tengo un buen perfil y voy a poner todo de mi parte para intentar encontrar otro trabajo, porque sé que soy una buena persona trabajando y muy eficiente. Eso hará que mi percepción sea totalmente distinta. Lo que hablábamos en la última sesión del año pasado, en la capacidad para ser resilientes y adaptarnos y en creer en nuestra propia capacidad. Por eso se fomenta muchísimo desde edades muy tempranas de los niños y las niñas la autoestima, la seguridad en uno misma. Hay tres tipos de respuesta de la ansiedad, las conocéis de sobra. La respuesta física, cómo afecta muchísimo a nivel de cuerpo. Fijaos todos los síntomas que hay. Manos frías, acidez estomacal, diarrea, palpitaciones, temblor de manos, gases, presión en el pecho, y podría seguir y seguir y seguir. Pero aquí os voy a pedir un favor. Si en alguna ocasión tenéis síntomas físicos que están muy reflejados o que hay mucha comorbilidad que llamamos que relacionado con la ansiedad, es decir, que pueden ser síntomas de la ansiedad, antes de poner la etiqueta, acudir a un médico. Antes de poner la etiqueta de que es ansiedad, vamos a confirmar con un especialista que está todo bien. Porque estoy bastante cansada que acudan a mi consulta personas con sintomatología de ansiedad física, que ha sido como el cajón desastre, ¿vale? La ansiedad, y nos encontramos con un proceso oncológico. Nos encontramos con una perimenopausia, ¿vale? Lo que es previa a la menopausia. Problemas de tiroides, ¿vale? Entonces, genial. Hipótesis, ansiedad, pero primero vamos a confirmar. Vamos a hacer una buena analítica. Vamos a ir a nuestro médico de familia. Vamos a hacer una analítica de hormonas. Una vez descartado toda la sintomatología, genial, vamos a trabajar con la ansiedad. ¿Me he explicado bien? Importante. Aquí estoy empoderándoos a vosotros y a vosotras para defender vuestros derechos de personal sanitaria, para, oye, desde la sutileza, desde la delicadeza y desde la empatía del profesional, sí, pero me gustaría que hicieses algunas pruebas. La analítica en usuarios de cartera, pues va al psicólogo para que mire cómo puede ser posible. Sí, la analítica y ya le dan los medicamentos. Hay que ver realmente el caso después individualizado y personalizado dependiendo de la sintomatología, pero hay que acudir, entonces ahí ya entramos en lo que es las fases para la adicción al personal sanitario. Y después ya podemos trabajar la ansiedad en todo lo que hemos hablado. Respuestas cognitivas. Hay muchos cambios cognitivos de pensamiento relacionados con la ansiedad, porque hemos hablado anticipaciones, preocupaciones, pero fijaos,
También hay sensación de confusión, incapacidad para concentrarse, dificultad para dirigir la atención, sentimientos de falta de control, desorientación, olvidos frecuentes, bloqueo mental, hipersensibilidad a la crítica, dificultades para retener información. Y lo dicho, muchas veces me he encontrado lo que se llaman deterioros cognitivos incipientes, principios de deterioros, ¿vale?, de personas, y que le han puesto la etiqueta de la ansiedad. Recuerdo un caso de un chico de 59 años que ya empezó con síntomas de Alzheimer. Y resulta que le habían puesto la etiqueta a un ingeniero que trabajaba en su propia empresa, que era un máquina en ese sentido, y se notaba que estaba teniendo unos olvidos y todo el mundo decía ansiedad, ansiedad, ansiedad. No, pues había algo, ¿vale? Y dije, vamos a confirmarlo esto, ¿vale? Esto no es para asustar, es para hacer prevención a nivel de salud, ¿vale? Y después, como hay muchas respuestas conductuales, ¿vale?, que incluso ahí también nosotros lo podemos observar en primera persona y en nuestro entorno. Por ejemplo, yo lo observo muchas veces en nuestro entorno, personas que a lo mejor están moviendo constantemente lo que es la pierna, personas que hacen tartamudeos o movimientos repetitivos constantemente, puede comer y emocionar, apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa, bostetos frecuentes, aislamiento social, voz entrecortada, tartamudeo, temblores, hablar rápido. De hecho, ¿sabéis que uno de los cambios más habituales que yo hago en consulta en la parte conductual es la parte de hablar? Personas que muchas veces vienen con los niveles de ansiedad muy altos, pues tienden a hablar muy rápido, incluso a un volumen muy alto, ¿vale? Si yo de repente empiezo a hablar más despacio, lo hago a propósito en la consulta, empiezo a hablar más despacio, empiezo a modular la voz de esa forma determinada, llega un momento que le contagie a la otra persona y acaba hablando como yo y sale de la consulta a decir, ay, me voy súper relajada, ¿no? Entonces no solamente por lo que ha expresado, sino yo he hecho a propósito, porque si yo no hago ese trabajo, lo que hace es que a mí me contagie. Y acabo nerviosa y hablando como él, ¿no? Entonces, es importante que reflexionemos si nosotros hemos notado esos síntomas y sobre todo, ¿qué hacemos para solucionarlo? ¿Qué recursos tenemos? Y además, si en estos momentos fomentamos momentos de tranquilidad, de reflexión, de autoconocimiento y de pararnos y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Porque para manejar la ansiedad tenemos que trabajar la emoción, los síntomas físicos, los pensamientos y la conducta, ¿vale? Y esto es todas las técnicas que nosotros podemos emplear desde la psicología. Pero algo que a lo mejor muy visual y muy fácil de comprender, entender, esto es como la base de la autorregulación emocional. ¿Qué es? Sentimos una emoción, nos damos cuenta de la emoción, paramos y nos permitimos sentir. Vamos a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué me está generando esto? ¿Vale? Observar, identificar la emoción sin huir. Pero hay muchas veces que intentamos no estar en la emoción. Nos ponemos a hacer cosas rápido, nos ponemos a hablar con una vecina, nos ponemos a hacer la comida, nos ponemos a dar un paseo. Es decir, para y no tener las sensaciones, analizarlas, tolerarlas y perder el miedo a ellas. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy sintiendo lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué me está molestando? ¿Por qué hoy estoy irritable? ¿Por qué hoy estoy floja? ¿Por qué me noto más nerviosa? ¿Qué ha podido pasar hoy? Y a lo mejor la conclusión es, pues es que ha cambiado el tiempo. Y habitual, ¿no? Pues puede ser eso. Pero bueno, bien, no ha habido nada que te haya molestado, ¿no? Porque hay veces que ese nerviosismo, esa inquietud, a lo mejor te dice, oye, pues te ha molestado esa conversación con esa persona. Bueno, va, lo dejo pasar. ¿Y por qué no se lo dices? ¿Y por qué no le expresas que no te ha gustado cómo te ha tratado? Porque muchas veces incluso los conflictos con las personas que más queremos, incluso con las que no queremos tanto en el ámbito profesional, por ejemplo, las mayores rencillas vienen de haber procrastinado y aplazado determinadas conversaciones sencillas en el momento y se han quedado enquistadas. ¿Os pasa eso? Y la ansiedad ahí ya te está dando síntomas de actúa, defiende tus derechos, expresa disconformidad, pero da pereza a corto plazo. Es preferible esa amistad, la sociedad primitiva. Cuando os digo, pues por esto y esto, ¿es mejor que diga la verdad o es mejor que se calle? Vuelva a ser gallega, depende. Depende de las circunstancias, depende de la situación, porque a veces un exceso de sinceridad, un exceso de expresión no es sinceridad, es agresividad.
Y a veces la prudencia la estamos realmente diciendo que somos prudentes, pero realmente lo que estamos siendo es evitativos. Entonces, tendríamos que analizar cada situación, ¿no? Pero buena reflexión. Sobre todo aquí es ponernos a analizar cada situación. Por eso a mí me gustaría que a nivel de respuestas físicas identifiquéis qué hacéis para relajaros. ¿Qué os ayuda para desactivaros? ¿Qué recursos tenéis? Escuchar música. Hacer ejercicio, música, respiración. ¿Cómo es esa respiración? ¿Quién dijo la respiración? ¿Cómo es esa respiración? Lenta y profunda. ¿Cómo lo harías? Pues contando. A ver, ¿lo harías entonces? A ver, hazle y dos a los compañeros. ¿Cómo es? ¿Cómo lo harías? Bueno, pues un método es inspirar a hasta 4, Vale. aguantarla hasta 10 y después de 10 atrás. Vale. Exhalando. Vale, exhalar. Tranquilizando. ¿Y cómo exhalarías? Bueno, intentando expulsar todo el aire de los buenos. Vale. Centrándome en eso, no lo que tengo en la cabeza. Vale, entonces la compañera está hablando del poder de la respiración, que yo soy una gran defensora del poder de la respiración, pero muchas veces la hacemos de manera incorrecta. Porque, ¿qué ocurre aquí? Está hablando no solamente de la respiración, sino la conciencia en la respiración, el estar en el presente. Una de las herramientas más saludables para disminuir la ansiedad y disminuir el estrés es hacer una única tarea, no la multitarea a la que estamos acostumbrados. A la vez que estamos hablando, estamos escribiendo y a lo mejor estamos viendo la televisión. A la vez que estamos viendo, como curiosidad, ¿sabéis que ahora mismo, sabéis la plataforma Netflix, que son las plataformas para las películas? ¿Sabéis que están pidiendo a los guionistas de las películas que a lo largo del guión vaya metiendo en muchos momentos el objetivo de la trama? ¿Por qué? Porque se ha comprobado que la mayoría de la sociedad y de los jóvenes sobre todo, a la vez que están viendo una película, están con un dispositivo móvil y pierden la atención y pierden realmente lo que es la trama de la película. Así que han pedido que a lo largo de la película vuelvan a recordar el objetivo de la trama. Es muy fuerte eso. Es muy preocupante esto. Entonces hemos normalizado la multitarea, estar a varias cosas a la vez. Eso tenemos que aprender mucho de las personas mayores, ¿vale? Que no están tan en ese sentido, tan viciadas en ese funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿ahí qué ocurre? Que nosotros también, hacer una única tarea es una práctica realmente muy saludable. Y en el tema de la respiración, no es tan, la respiración lo que más relaja no es el inspirar, sino la expiración, la expulsión del aire tranquilamente. Hay muchísimos tipos de respiración, pero una que yo os recomiendo es la respiración abdominal. En la respiración abdominal, yo en estos momentos me he conectado con la respiración abdominal y no os estáis dando ni cuenta. En la respiración que viene del yoga, ¿vale? Como no es un taller de respiración, le podríamos proponer a la Fundación para un futuro, en ese sentido, un taller de respiración abdominal, algunas técnicas específicas de desactivación fisiológica. Ya está ahí Dolores Estrada ya poniéndome, diciéndome, sí, Marta, lo haremos tranquilamente, pero si queréis tener ya una guía para esta noche. Yo tengo un blog de psicología que si buscáis respiración abdominal, Marta de la Fuente, lo vais a encontrar rápidamente, y es una audioguía de 4 minutos. Y ayuda muchísimo a lo que es incluso para el tema del insomnio, que lo veremos después también el tema del insomnio, ¿vale? En las últimas sesiones del año. Estrategias cognitivas. Es muy importante qué nos decimos ante la ansiedad, cómo nosotros nos juzgamos o no nos juzgamos y cómo gestionamos esa parte de preocupación. Porque tendemos a ser nuestros peores enemigos cuando sentimos ansiedad. Por eso a nivel de ansiedad es muy importante la parte de pensamientos, lo que hemos hablado antes, si entendemos a la anticipación, a darle vueltas, a preocuparnos por pequeñas cosas, lo que debo hacer, lo que tengo que hacer. Entonces habría que analizar esos pensamientos, pero eso daría ya para un taller específico en técnicas cognitivas. Pero pararos y preguntaros, ¿qué me digo yo ante la ansiedad? Y algo que me parece fundamental, que es perder el miedo a los síntomas de ansiedad. Quedaros con esta frase: nadie se ha muerto por tener ansiedad. Cuando se tiene lo que es un episodio de una crisis de ansiedad, se pasa fatal. Y no es una sensación de pérdida de control que crees que te estás muriendo, pero no te estás muriendo. La ansiedad, igual que sube, baja. Son unos minutos de mucho sufrimiento, pero después disminuye. Si aprendemos a tolerar, no realmente intentamos en ese momento rápidamente huir de esas sensaciones, van a ir disminuyendo de una manera natural.
Después hay otras técnicas, ¿no? A nivel de autoinstrucción es lo que acabo de decir, por ejemplo, que es cambiar la percepción de amenaza. ¿Qué dijo Marta en el taller de la Fundación San Rafael? Que es algo normal, que todos sentimos ansiedad, que no me voy a intentar juzgar, que la ansiedad también me está ayudando y funcionando. Eso hace que no estemos con la percepción de amenaza. Pero después también quedaros con esos errores de pensamiento, que es, vamos a intentar no anticipar, vamos a intentar no dejarnos llevar por lo que debo y tengo o deben los demás. Vamos a intentar no hablar de lo que se llama pensamiento polarizado, el todo o nada. No hay que hay escalas de grises. Vamos a intentar parar de etiquetarnos y de etiquetar a los demás. Vamos a intentar no hablar tanto del es que siempre, es que todo, es que nada, es que nunca, es que no lo voy a conseguir porque siempre es lo mismo, nadie me hace caso. Ese tipo de pensamientos tan generalizados son unos grandes mantenedores de los niveles de ansiedad. Y aquí un poco como el mindfulness hará un taller, ¿vale? También yo tengo un pequeño vídeo de introducción al mindfulness, si queréis cotillarlo en internet, de acceso totalmente libre, pero ya os animamos a venir cuando venga, probablemente ya sé, creo quién va a venir, ¿vale? Y es maravillosa, si creo que va a venir, entonces sí que os animo a venir a esa sesión, porque es una técnica buenísima para el manejo de la ansiedad, pero también yo soy muy fan del tiempo de la preocupación, ¿vale? Es una de las técnicas cognitivas más, entenderme, superficial, ¿vale? Pero que nos puede venir bien. Por ejemplo, tenéis algo que os inquieta mucho, como unas pruebas médicas, que os están rondando ahí porque tenemos las pruebas. Pretender no preocuparnos es imposible, pero vamos a intentar que la preocupación la dominemos nosotros y decidamos cuándo queremos preocuparnos. Entonces vamos a elegir las 12 del mediodía. Y de 12 a 12 y cuarto, yo me voy a permitir preocuparme. Y ahí es el espacio para darle vueltas y vueltas todo lo que quieras. Pasadas las 12 y cuarto, se acabó tu tiempo. El resto del día vamos a tener que estar constantemente dándonos cuenta cuando empieza la preocupación y decir, ¡hey, cuidado! Que el momento es a las 12 de la mañana. Y diréis, martes complicadísimo, sí. A lo mejor esto lo tenemos que hacer no una ni dos veces, a lo mejor 200 y 300 y 400 veces en un día. Pero a medida que vayamos ejercitando ese músculo atencional, irá disminuyendo a 50, 40, 30, hasta que llegue un momento que no tengamos la necesidad de preocuparnos. Que ese tiempo nunca sea por la noche, que es muy habitual. Muchas veces cuando nos vamos a la cama es el momento cuando empezamos a darle vueltas acerca de nuestra vida, de nuestras inquietudes, y aparte es el momento menos estratégico, porque cuando estamos más cansados y cansadas, racionalizamos de manera totalmente distinta. Si cuando estamos por la noche nos damos cuenta que estamos ahí dándole vueltas y decimos, oye, hacemos un trato con nosotros mismos, ¿qué te parece si en estos momentos, esta mismo, lo reflexiono a las 9 de la mañana con un café? A lo mejor empecéis a las 9 de la mañana con el café y decís, qué tontería era lo que pensaba ayer. ¿Vale? Haceros esa pausa, ¿vale? Y es importante trabajar la parte de nuestro comportamiento y hábitos que sabemos que son saludables, pero muchas veces no llevamos a cabo. Es importante el tema del sueño, clave y fundamental para aquellas personas que tengáis problemas a nivel de sueño, podéis venir a la sesión de final de año. Dieta equilibrada, ejercicio físico, ayuda muchísimo a nivel de ansiedad, sobre todo el ejercicio cardiovascular, ¿vale? Conductas opuestas a lo que la emoción de la ansiedad quiere que hagamos. Si la ansiedad realmente quiere que nosotros en estos momentos pues no expresemos lo que es la disconformidad con nuestro ser querido, pues vamos a hacer lo opuesto, vamos a expresarla. Yo siempre digo, recordar esta escena que es, a veces la ansiedad hace que demos un paso hacia atrás. Pues ¿sabes qué te digo? Voy a dar un paso hacia adelante. Me voy a atrever, voy a expresar, voy a decir. Gestión del tiempo y de las tareas y el apoyo social ayudan muchísimo. Exponerse en oír la asertividad, lo que hemos hablado, de decir que no, marcar límites, tomar decisiones, no procrastinarlas, no evitarlas, no de manera impulsiva, reactiva y rápida, pero decir, atrevernos también, ¿no? Y el autocuidado, priorizar en nosotros mismos. Y deciros que la ansiedad nos define, pero las acciones para superarlas y gestionarlas sí. Y el cambio es posible. Simplemente el hecho de que estéis aquí reflexionando, escuchando y llevándoos como, espero que tips, recomendaciones, sugerencias y reflexiones, ya es el inicio del cambio.
Y si en algún momento veis que esto es incapacitante, tenso para tener el tiempo, es importante que acudéis a un profesional de la psicología para intentar proporcionar más recursos y estrategias específicas. Y muchísimas gracias por vuestra atención.